Si querés reconectar con la naturaleza y los recuerdos, Memorial Park es el lugar. Memorial Park, un parque de paz y tranquilidad donde los recuerdos nos acercan y nos mantienen unidos. Memorial Park, el parque del recuerdo. Hablamos con el doctor Santisteban para seguir la conversación con William Vascopé. Me parece que es importante la mirada sobre lo mismo desde otro punto de vista. Dale. A ver, hay tres escenarios, tres elementos para definirlo. El primer elemento es que este reglamento que se está aprobando, ya está aprobado en la comisión, ¿no es cierto? Y que seguramente va a ser aprobado porque es por mayoría absoluta nomás, es la postulación, la lista de los postulantes, lo que se aprueba por 2/3. Es decir, lo que está sucediendo en este momento es que hay un cuoteo de postulantes a magistrados de carácter político. Este reglamento es mucho peor que los anteriores dos reglamentos. ¿Por qué? Porque resulta que el escenario no es el mismo. Es decir, Bolivia ha tocado fondo en resguardo del Estado constitucional de derecho. ¿Qué quiere decir aquello? Que no se está discutiendo reformar o cambiar la justicia. Lo que se está discutiendo en este momento es quién va a detentar los próximos 6 años, a partir de diciembre del 2023, el Poder Judicial. ¿Para qué sirve el Poder Judicial? Ya no es la discusión tampoco si se respetan o no, si se persigue o no a los que piensan distinto a los derechos de la oposición. Eso también es parte del pasado. Es decir, es una norma común del movimiento al socialismo. Inclusive ahora no respetan ni siquiera la vida de la gente. Ese es el caso de la doctora Roca, por ejemplo. El otro elemento que, entrando ya a la fase del cuoteo directo de postulantes, es ya no es entre la oposición, entre los ciudadanos, sino es entre dos corrientes del movimiento al socialismo. Una corriente que nombró, la corriente de Evo Morales, que nombró magistrados en diciembre del 2017, que no responden ni al señor presidente Arce ni al ministro Lima y tienen serios problemas para manejar la justicia. Pero como hay dos corrientes de poder, que está una de ellas detentando el gobierno y otra igual es poder político, el más, que es la de Evo Morales y el señor Arce, esto se ha vuelto el Poder Judicial en un poder estratégico para las aspiraciones electorales. El elemento central es que quien detente el Poder Judicial va a poder establecer vigencia de siglas, porque con un fallo el Tribunal Constitucional mata cualquier cosa porque es irrevisable y inapelable. Con un fallo el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, define habilitaciones, inhabilitaciones de candidaturas, vigencias de siglas, agrupaciones ciudadanas, partidos políticos, etcétera, etcétera. Es decir, el Poder Judicial va a rebasar ya el Poder Electoral. Lo que quiere decir que quien tenga el Poder Judicial también va a tener el control de la otra corriente política. ¿Por qué? Porque las denuncias que estamos viendo entre ministros y exministros, al final de cuentas algún día pueden llegar al Poder Judicial. Quiere decir que el Poder Judicial lo han destruido totalmente. En esto también juegan los magistrados que están en vigencia, porque son los que se resisten a dejar el cargo, pero en la negociación de esa apartada del cargo están cargos políticos, pero hay rotaciones también. Por eso es que ciertos requisitos los han eliminado. Un candidato a magistrado en este momento, con el último reglamento de preselección, puede ser candidato, ¿no es cierto?, sin necesidad de renunciar a cualquier clase política o a cualquier partido político. Puede tener residencia donde le plazca. Y otros requisitos que se han establecido también para dejar abierta la posibilidad de que cualquier abogado político sea candidato y obviamente, como es mayoría simple de votos, se gane un puesto en la magistratura. ¿Dónde esas dos corrientes van a trabajar si ambos tienen postulantes? Pues son los únicos postulantes que van a haber, los del MAS, tanto la corriente de Lima, de Arce, como la corriente de Evo Morales, ¿no es cierto? Entonces, es ya en la votación.
Y ahí probablemente el señor Evo Morales tenga ventaja porque es la estructura de su partido la que tiene. Porque con un voto se gana, es decir, 2-1 se gana. Mayoría simple, independientemente de la cantidad de votos nulos y blancos. A partir de ahí, el Poder Judicial también ha destruido también el poder político, los instrumentos de la democracia directa. Ya no está en discusión si se va a realizar la reforma constitucional o no. Yo deduzco de que esa reforma constitucional ya está liquidada para estas elecciones judiciales. Primero, porque ni con firma va a tener que ir esa firma. Si pasa el 1,5 millones de firmas, va a tener que ir al Tribunal Supremo Electoral. Si pasa ese filtro, va a llegar al Tribunal Constitucional. Y lo más probable es que ese tribunal diga que ya hay convocatoria a elecciones judiciales, por lo tanto no se puede hacer y será para la próxima. Quiere decir que el poder constituyente que constituimos todos los ciudadanos ha sido atrapado por el poder político delegado. El elemento central de esto es qué vamos a hacer los ciudadanos. Primero, la comunidad internacional tiene que conocer. Resulta que en Bolivia el voto es obligatorio y tiene sanciones administrativas para los que no votan, sobre todo en procesos administrativos de tramitación, tanto público como privado. En las instituciones públicas no los van a atender a los que no vayan a votar, porque así dice la ley electoral. Y en las instituciones privadas igual. Porque no quiero irme tan lejos, quiero quedarme con esto del pleito de poder interno en el movimiento al socialismo, que es una de las intenciones que tienen en este momento. Personalmente no comparto con mi amigo el doctor José Luis Santisteban, porque Arce no está haciendo el desbarajuste que está haciendo y desarmando todo lo que está desarmando para perderla con Evo Morales. Evo Morales sabe que está jodido y hay un elemento que no ha mirado el doctor Santisteban en mi criterio, que es el hecho del momento prebendal que vive el movimiento al socialismo. Arce le está ganando a Evo Morales donde quiera que va, porque tiene la prebenda, porque tiene la pega, porque tiene la plata. Y todo nos ha mostrado y nos ha demostrado que en el movimiento del socialismo el que tiene la plata tiene todo. Ya se le volcaron gran parte de los ponchos rojos y se le volcó un montón de gente. Le queda Chapare y fíjense ustedes, y el Trópico Cochabambino, y fíjense ustedes cómo lo está peleando. Y fíjense las declaraciones que hablábamos esta mañana, las declaraciones de Gerardo García, desesperado. Evo va a ser el presidente, desesperado, y los traidores no sé, están desesperados. Y entonces esto se está haciendo con doble motivo, y comparto con el doctor Santisteban. El primer motivo es adueñarse lo más rápido que puedan del sistema judicial. Lo más rápido que puedan. No tienen mayoría absoluta en la Cámara, y ese es el escollo. Necesitan 2/3, el escollo que se van a topar. Pero van a elegir a todos los que tienen y después van a impedir el referéndum probablemente. Entonces creo yo que el panorama juega en favor de Evo Morales. En favor de Luis Arce, y en una contra muy cabrona contra Evo Morales. No va a poder recuperar absolutamente nada, porque además necesitan, si arman su aparato judicial, Evo Morales se va a quedar sin sigla,
Evo Morales se va a quedar sin candidatura porque lo van a inhabilitar con la misma lógica de la reelección no es un derecho humano. Además, el referéndum te votó los fiscales que hicieron esto y puede llegar incluso en su momento el señor Evo Morales a ir preso. Puede llegar incluso a ir preso. Porque Arce está guardando todavía energía. Pero ya lo conocemos. Es hecho de la misma costilla. Pensó Evo Morales que lo iba a poder manejar y está claro que no lo puede manejar. No lo manejó desde el primer día. Por más que todos decían que sí, yo recuerdo haber ido contra la corriente y decía no. Y van a ver ustedes que tengo razón. Vamos a escuchar a quién sugerí, porque tenemos varios aquí. Yo diría a Roberto Méndez, para seguir en la misma línea del doctor William Vascope. Habría que retirar no solo los artículos de prensa, sino todas las leyes y dejarlas sin efecto. Dale. A raíz de la reacción que se ha tenido de los trabajadores de la prensa, los periodistas a nivel nacional, se ha retirado de la normativa los denominados artículos de la ley Mordaza. ¿Cómo nos deja esto a quienes estamos activos en el gremio? Lo primero que tenemos que colocar como titular es que se trata de un triunfo de esta ley. Es la ley de imprenta, 1925, que continúa vigente, según dice el artículo 107 de la Constitución Política del Estado. Evidentemente, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ha anunciado el retiro del artículo 281. Sin embargo, nosotros nos mantenemos en un estado de movilización nomás y de emergencia, pidiendo que se retire en realidad todo este proyecto de ley. Hemos realizado unas consultas nosotros a nivel internacional. Nosotros realizamos una consulta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Aquí nos dice claramente que los llamados delitos de opinión no pueden ser punibles de ninguna manera porque van a atentar porque atentan contra la libertad de expresión. La libertad de expresión entendida como un derecho humano y también como un pilar fundamental de la democracia, ¿no? Hemos hecho también una consulta nosotros al defensor del pueblo. El defensor del pueblo le hace una serie de observaciones al proyecto de ley, desde mala redacción o desde repetición de un artículo con otro o contradicciones entre los artículos. De modo que nosotros opinamos de que este proyecto de ley debe ser retirado de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se ve el hecho que el vocero presidencial, el señor Richter, defiende la normativa y asegura que es necesaria? Él está en su lógica, ¿no? En la lógica del presidente del Estado, que en Santo Domingo él había anunciado de que en la democracia se ocultan en aparentes libertades de expresión. Y él dice, las democracias, se deben, dice, constitucionalizar, dice, ¿no? Algunas normas que defiendan las democracias interculturales y populares. ¿Cuál es la democracia? ¿Qué es lo que dice el artículo 7 de aquí, de nuestra Constitución Política del Estado? La soberanía reside en el pueblo. Nosotros somos los soberanos. Y cuando nosotros decimos eso, estamos hablando de la libertad, entendida conceptualmente como esa capacidad de acción y esa capacidad de pensamiento. Entonces, esta ley este proyecto de ley es considerado, mejor dicho, una ley mordaza, como son consideradas las otras, la 280 y la 304. Y me pregunto, ¿acaso a nombre de que se quiere llegar a estas democracias interculturales y populares,
el concepto es tener a un pueblo zombie, tener a un pueblo que no diga nada, que no piense nada, que no reaccione, que no proteste. Esa es la pregunta que hay que trasladarle al gobierno. Impecable, por supuesto. Simplemente recordarles que la democracia intercultural es la que practicamos todos, porque nos relacionamos entre nosotros. Y eso de interculturales, lo que está hablando, el concepto de intercultural que maneja el movimiento al socialismo, es racista, absolutamente racista, ni siquiera cultural. Vámonos, venimos mañana, muchas gracias. A ese nivel.